Rocío, le estamos escuchando. Sí, Lice, ¿qué quisiera que le diga más o menos? ¿O de qué habla? Perdón, que les explique qué Sería, características geográficas tiene Tierra de Fuego, dónde está ubicada, esos datos generales. pues, ya, pues Tierra del Fuego está al sur y antiguamente antes era una isla. Hasta hace poco se hizo provincia y tiene 3 ciudades. La capital es Ushuaia y está más cerca al lado de Chile, que es donde yo vivo. Y prácticamente es un lugar lleno de montañas y bosque, o sea, es más natural. Hay turismo todo el año, por ese mismo, para los que quieren hacer turismo de aventura y ese tema. La capital es un centro de atracción muy grande. Todo el año siempre hay turistas en el centro. En el centro está lleno de hoteles, de restaurantes, alojamientos, todo. Cada año vienen por los puertos, por barco, miles de turistas en temporada de invierno para hacer algunas actividades en montaña, senderismo, esquí, ese tipo de cosas. También es el puerto más cercano a la Antártida, así que vienen a la ciudad y de ahí se abren paso para ir hacia la Antártida y las islas que están en el Atlántico Sur. En relación al clima, por favor. El clima es frío, todo el año es frío. Se diferencia un poco las estaciones, como el otoño, el invierno principalmente es el que aguanta más y verano digamos que es muy poco, pero el clima sí es frío. ¿Cómo ve usted la idea de don Eugenio Yunes para crear ese producto turístico en Chile? No sé bien sobre eso porque no conozco muy bien sobre el pasaje ese del puerto, Ujú. pero sí tenía conocimiento de que cuando vas a recorrer la Patagonia Argentina pasas por Chile y lo del acuerdo y ese tipo de cosas, pero no Ya, sé, podría ser una posibilidad. pero ese producto turístico, ¿cómo lo ve? Bueno, malo, ¿cómo lo ve? Mm, Puede ser bueno. Yo creo, aunque actualmente igual el turismo está bien parado en Argentina, así que en esa parte. Perfecto. ¿Tienen algún comentario los demás estudiantes? Alejandro, Alejandro me escucha. Brian, Sí, Lice, buenas tardes. buenas tardes. ¿Algún comentario? Respecto a la Tierra de Fuego, Lice, o A, a lo, la anterior. a todo lo que hemos visto, lo que hemos narrado. Pues me pareció muy interesante, especialmente lo que era la parte de Venezuela donde explicó sobre las plantas que se alimentan del agua. Me pareció muy interesante esa parte. Ya. ¿Y qué puede usted rescatar? Tenemos dos tipos de atractivos turísticos acá que se han desarrollado. Uno, que en este caso sería en el Polo Norte, ¿no? Donde el clima es extremadamente frío en invierno, porque debe llegar a unos 20 grados bajo cero o más, tal vez, ¿no? Y donde sí hay actividad turística. Y el otro, justamente en Venezuela, en Cayo Sombrero, que es un clima extremadamente tropical, ¿no? Donde son bosques húmedos, bosques hiperhúmedos, playas, etcétera. Entonces, son dos diferentes tipos de producto turístico que están marcados por
las áreas geográficas y lógicamente por las características climatológicas y de piso ecológico que tienen, ¿no? Entonces, en ambos casos, es una pezna, ¿acaso no está? Elizabeth no está. Porque ella le pidió a ustedes que nos hable un poco sobre, ella está en Asunción, pero que nos hable un poco sobre las características que tiene el producto turístico de esos bosques secos y también sobre las cataratas del Iguazú. Entonces, en estos dos ejemplos que habíamos puesto y que son vividos por sus compañeras, ¿no? Es fundamental la creatividad. Es decir, un elemento esencial es la creatividad. Hay que ser totalmente creativos. Dentro de las técnicas de la planificación, habíamos dicho y repetido varias veces, es hacer figuras en mapas de la información, de las características y lógicamente de los insumos. Por eso decimos que la formulación del plan es un arte y es una ciencia que requiere la sistematización e imaginación de los planificadores. Y otro elemento fundamental es la experiencia que tengan otros países. Es decir, la experiencia de esos países nos va a permitir a nosotros no cometer errores que hubieran cometido esos países. Y lógicamente que va a ser una buena base de información. Dilimar. ¿Ya se fue? Bueno, se desconectó. Dilimar porque quería que nos explique las características que ella tiene sobre las cuevas de los pájaros guácharos por Puerto La Cruz en Venezuela. Justamente para poder ver en ese caso las características de los mapas. Cuando formulamos el plan, el primer bloque nosotros habíamos dicho de la planificación son los OBs. Los objetivos básicos. La segunda parte es el diagnóstico. Y la tercera parte es la formulación del plan. Ahora,
Y habíamos visto también, un poco habíamos desarrollado esta. La formulación del plan la realizamos, que puede ser que es un capítulo el tercer capítulo del plan. Entonces se iniciará con una introducción. La introducción, luego tenemos la formulación de políticas. Si el plan va a tener políticas, ¿no? Pero lo óptimo es que tenga políticas. Esto pues haremos directamente, pondremos aquí políticas para que nos pueda caber. Políticas. Y después tenemos los objetivos, que en este caso también van a ser preliminares. Estos objetivos se van a dividir en objetivos generales, y luego van a ser objetivos específicos. De estos objetivos específicos van a nacer los programas y los proyectos. Estos objetivos generales que van a ser preliminares, van a ver también el tipo de desarrollo turístico que se pretende crear o generar. En esta segunda parte decíamos que la formulación del plan va a ver el diagnóstico. Y este diagnóstico, que es esta segunda parte, decíamos, este diagnóstico va a ser en base a análisis documental, relevamiento de la información, trabajo in situ, que es en este caso el trabajo en campo. La técnica van a ser las encuestas, las fichas de inventarios, las entrevistas, los sondeos de mercado. Es decir, que esta información del diagnóstico van a constituir el insumo fundamental para el plan. Otro elemento fundamental que va a tener que tomar en cuenta y sobre el cual también se va a desarrollar la formulación del plan, tiene que identificar el uso apropiado del suelo, del espacio y del suelo,
y no se apropiará del espacio habitacional. Es decir, si un espacio es mucho más óptimo, un espacio físico, si es mucho más óptimo para la habitabilidad de esa población, es decir, para construir casas, edificios que son habitaciones, que son departamentos, toda la parte habitacional, entonces el turismo no puede, en ese espacio que está destinado para áreas, equipamiento urbano para áreas habitacionales, entonces hay que mantener, ¿no? Y el turismo no puede apropiarse de esos espacios físicos para la infraestructura turística necesaria, sino que se va a priorizar ese espacio como espacio habitacional y habrá que buscar otro espacio muy próximo para que sean el espacio para las instalaciones turísticas y que estén también no muy alejadas de los propios atractivos. Y en muchos de los casos, las instalaciones van a estar también en los propios atractivos. Va a depender mucho del tipo de atractivos. ¿Preguntas? No, me estaba buscando, disculpe, me había quedado sin migas. Pero claro que lo estaba buscando, pues, y desapareció nomás. He dicho, se fue y nos abandonó. Dilimar, ¿ya tiene megas? No, me había quedado sin migas y estaba en camino a mi trabajo. Ya. ¿Pero usted está en Bolivia o está en Venezuela? Yo soy de Venezuela, pero vivo en Bolivia hace 4 años. Claro, pero ahora está en Venezuela. No estoy en Bolivia. Ah, entonces los megas son baratísimos. ¿Aquí qué ha pasado? En Venezuela no hay megas. No sé, me quedé sin migas y estaba camino a mi trabajo y no compré. Ya. Ahora, ¿va a asistir o ya no? ¿O se va a desconectar? No, voy a seguir en la clase. Ah, bueno. Sí. Quería que les explique a sus compañeros qué características, si usted tiene información o ha visitado o ha leído sobre las características de los que nos estaba explicando hace rato, pero un poquito más a detalle de los guácharos. La ubicación, qué características tiene la caverna, porque hay una parte que el doctor Bosque hizo justamente, levanta la primera planimetría, que es un mapa, ¿no? Es una planimetría, es como un mapa de las cuevas. Y se las denomina geológicamente, en este caso, geológica y geográficamente como planimetría de la caverna, ¿no? Porque se levanta, es decir, como un mapa de ubicación y también viendo las características de distancia, tamaño, desplazamiento, etc. A ver, ¿qué sabe sobre esas cavernas? Lo que conozco de estas cavernas es que fue visitada la primera vez por un alemán que se llama Alexander. Y estas cavernas están ubicadas cerca de Caripe, en el estado de Monagas, como ya le había comentado, ¿no? Y que se caracterizan más que todo porque está llena de guácharos. Guácharos es como, ¿cómo puedo decir acá? Es una grande por la que se caracterizan esas cuevas. Ya, pero ¿qué son los guácharos? Los guácharos son como, ¿cómo puedo decir aquí el guácharo? Son pájaros grandes. Son pájaros, pero quiero como asemejarlos acá, como decir ay, me fui, pero sí son unos pájaros grandes, son súper grandes. Casi del tamaño de una gallina son, un poquito más chicos. Sí. Ahora, ¿qué características biológicas tienen los guácharos?
No lo sé, listen. ¿Pero por qué viven en cavernas entonces? ¿En el colegio no le enseñaron eso? No. No. Los guácharos son pájaros ciegos. Y son del tamaño más o menos de, a ver, de una gallina que debe pesar unos 1,5 kilos más o menos debe pesar cada pájaro. Entonces son pájaros ciegos. Eso determina de que los pájaros tengan que vivir en cavernas y cuando el sol se entra, los pájaros salen en bandadas volando y van a buscar su alimento toda la noche. Y antes de que el sol salga, los guácharos regresan a la cueva con sus alimentos, muchas veces ya en este caso deglutados, ¿no? Tragados. Y en los guácharos hembras son los que van a llevar en el pico la comida para las crías, para los polluelos de los guácharos. Pero son pájaros ciegos. Entonces, para poder conocer el recorrido que hacen los pájaros guácharos, en este caso los guácharos, el doctor Bosque, dentro del proyecto, establece que se le ponen unos monitores, en ese entonces, en las patitas, porque siempre dentro de los guácharos hay los líderes de la bandada. Uno, y después de eso uno siguen 2, después siguen 3, y después el resto, que pueden ser 100, 200, 300 guácharos o más. Entonces, a los líderes en la patita hay que identificar quiénes son los líderes, entrar a las cuevas y se les pone un aparatito en la patita muy chiquitito que no les hace daño y después se va monitoreando como tipo GPS para conocer la ruta por la cual habían sabido desplazarse los pájaros guácharos hasta conseguir el tipo de alimentación que generalmente están en las palmeras, ¿no? Son los dátiles, si las palmeras son datileras, después los otros frutos, los frutos que les dan las palmeras. Entonces, también el profesor Bosque, y nosotros habíamos confirmado también esa situación con los pájaros guácharos que tenemos en el Parque Nacional Carrasco, que la nuestra no es una caverna, ¿no? Es una hendidura de caverna. Las cavernas en Venezuela son gigantes. Tiene más de 50 kilómetros las cavernas. Entonces nosotros habíamos hecho también ese experimento. Y a los pájaros, a los líderes se les ha puesto los aparatitos y se ha sondeado, se ha utilizado la técnica del mapeo, ¿no? Sobre mapa se ha trabajado cuál es la ruta que hacían los guácharos y esa ruta después se la ha trabajado en sitio, en el lugar, y se ha identificado de que los guácharos habían sido los pájaros que realmente dentro del proceso digestivo que ellos desarrollan, también habían formado parte de la cadena de diseminación de las semillas en el bosque. Es decir, que los guácharos tragaban el fruto pequeño de un cierto tipo de palmeras y mientras tragaban a la ida seguramente y al regreso, digerían, defecaban y botaban la semilla. Y la semilla caía pues del alto, ¿no? Porque el pájaro está volando. Entonces esas semillas son internadas en el bosque y de ahí nacen las palmeras. Entonces el guácharo había sido una especie fundamental para el equilibrio ambiental y forestal, para esa deforestación natural que existe en ese tipo de bosques. Entonces,
Esos forman parte de los atractivos turísticos naturales, ¿no? Entonces, esas mismas narrativas, esa misma interpretación, tienen que hacer los guías con los turistas, explicar esas características, por ejemplo, de los guácharos, cuál la importancia. Los turistas podrán entrar a la caverna. En Venezuela entran, creo, solamente 200 metros. Turistas entran solamente 200, 300 metros. El resto está prohibido, solamente está permitido a los investigadores, ¿no? Y a los que hacen el trabajo de investigación de los guácharos. Pero se constituye en un producto turístico, es decir, especialmente para un turismo especializado y lógicamente que muy bien difundido, muy bien trabajado en el plan, donde hay que evitar la contaminación por ruido, suelo, aire, etcétera, para que los pájaros tampoco se disturben, ¿no? Entonces, esas son las características tan importantes que cuando nosotros vemos la creatividad del planificador y cómo debe desarrollar esas labores. Preguntas. Ahora vamos a ver en esta parte, a ver, retrocederemos. En esta parte voy a rayar con negro. Esta parte, cuando se formulan los objetivos generales, los objetivos específicos, primero se formulan los objetivos generales, luego los objetivos específicos. De estos objetivos específicos, hemos dicho, nacen los programas y nacen los proyectos. Es decir, la preparación del plan pueden ser también planes alternativos, programas y proyectos. Tienen carácter de perfiles de proyecto. Es decir, en una primera instancia, cuando veíamos acá, los proyectos, aquí van a tener, la técnica establece que van a ser perfiles, perfiles de proyectos. Y los perfiles, como su nombre dice, máximo un perfil se desarrollará pues en unas 5 o 10 hojas. Este perfil tendrá que ver las características geográficas de ese atractivo, tendrá que ver las características ambientales del atractivo, después tendrá que establecerse la población que se va beneficiaria con la actividad turística, tendrá que verse también cuánto va a costar dentro de las inversiones del sector público y del sector privado. Acá, ¿no? Es decir, estos perfiles hay que ver cuánto va a hacer la inversión pública, decíamos, la inversión privada, cuánto se va a requerir invertir, y cuál va a ser la factibilidad económica, financiera de esa inversión. Ustedes ya han llevado presupuestos, ¿no? Estamos llevando, dice. Ya. Entonces, ustedes saben que en un presupuesto va a haber ingresos, egresos, etcétera. Y el próximo semestre ustedes van a llevar preparación y evaluación, preparación de proyectos turísticos. Es una materia, y la otra es preparación y evaluación de proyectos hoteleros, si no me equivoco. Entonces, cuando se elabora el plan, primeramente hay que trabajar en base a perfiles y hay que definir el impacto ambiental, etcétera, y también la parte económica financiera. Es decir, cuánto de dinero va a generar de ingresos ese destino turístico, ese proyecto con esa actividad. Por ejemplo, si el proyecto es para la creación de un hotel, si el proyecto es para la creación de una senda ecoturística, si el proyecto es proyecto de puesta en valor de
de las ruinas, etc. Hay que ver cuánto es la financiación y cuánto va a generar de ingresos económicos. Además, también hay que ver la parte social, ¿no? Es decir, ese perfil hay que establecer cuántos puestos laborales se va a crear. Entonces, se trabajan los perfiles que deben basarse buscando la mayor rentabilidad posible y el menor impacto ambiental. Ahora, ¿cómo nosotros conseguimos la mayor rentabilidad? ¿Cómo hacemos que sean más rentables? Los proyectos tienen que ser rentables, tienen que tener mayor rentabilidad y menor impacto ambiental. Y la única medida que nos permite esto es el precio. Es decir, no podemos regalar nosotros nuestros atractivos turísticos en relación al precio de ingreso que deben pagar los turistas. Porque si lo hacemos demasiado barato, se va a masificar y van a haber impactos ambientales negativos. Por eso, volvemos a repetir lo que dijimos hace tiempo. A nosotros no nos interesa el turismo mochilero en Bolivia, porque nos generan mínimo gasto turístico. Nos interesa, decíamos, otro segmento de la demanda, que esos turistas tengan posibilidades económicas para poder gastar. El mochilero gasta mínimamente. No nos interesa ese tipo de turismo, sino aquel que tenga mayor rentabilidad y menores impactos ambientales. Una vez que se han elaborado todos esos perfiles, aquí puede estar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7 y así sucesivamente los perfiles. Hay que elegir los mejores perfiles de proyecto. Es decir, mejores, se elegirán los mejores perfiles de proyecto. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos que son los mejores perfiles? Cuando tengan el menor costo de inversión y la mayor rentabilidad. Y lógicamente también lo que decíamos, se tiene que mirar, también se tiene que mirar el impacto ambiental. Una vez que nosotros hemos elegido los mejores perfiles que tienen menor costo de inversión, mayor rentabilidad y menor impacto ambiental, entonces vamos a tener la certidumbre, la certeza en este caso, de que el plan es óptimo y más rentable con sus proyectos. Después de haber elegido estos proyectos, ¿cuáles son los que tienen menor costo y mayor inversión? Se va a hacer la redefinición de estos objetivos preliminares que decíamos de la formulación del plan. No hay que confundir
los objetivos. Voy a regresar atrás. No, no estoy aquí. Decíamos, aquí está. Decíamos, tenemos aquí los OBs. Esa es una cosa, los objetivos básicos es para la licitación. Aquí en el diagnóstico también tenemos objetivos preliminares. Pero estos objetivos preliminares, ¿no? Estos objetivos van a ser para el diagnóstico. Y la formulación del plan, que es lo que ahora estamos viendo, van a tener sus objetivos preliminares, pero una vez que se han seleccionado los perfiles que van a tener, en este caso, la mayor rentabilidad y el menor costo de inversión, eso va a significar que vamos a redefinir los objetivos de la formulación del plan. Es decir, se reorientarán los objetivos y pueden modificarse los objetivos preliminares, puesto que algunos son imposibles de cumplir o son incompatibles. Resulta que en uno de los perfiles, ¿no?, se establece de que la inversión es demasiado alta, a pesar de que el atractivo es muy bueno, ¿ya? Es muy bueno ese atractivo turístico como materia prima del turismo, pero su costo de inversión son 5 millones de dólares que van a tener que hacer, en este caso, la inversión pública, porque hay que aumentar un camino, una carretera de 3 kilómetros, hay que poner luz, hay que poner agua, etcétera, a ese atractivo turístico. Entonces el gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque va a decir, tenemos otras prioridades. Entonces, por más que sea bueno ese perfil, su costo de inversión pública nos está diciendo que es muy alto. Entonces, son muchas veces imposibles de cumplir o son incompatibles. En este caso será incompatible con las finanzas públicas. Una vez que se definen los perfiles que van a formar parte del plan, dependiendo cuánto está pagando el Estado, y llegamos acá, estoy regresando al primer PowerPoint. Aquí en los objetivos básicos, cuando es la respuesta a las preguntas. ¿Quién va a elaborar el plan? ¿Cómo va a elaborar el plan? ¿Cuánto va a costar elaborar el plan? Son preguntas, ¿no? Y las respuestas a estas preguntas son los objetivos básicos. Si el plan tiene un monto presupuestado bueno, es decir, alto, entonces significa de que esos perfiles que nosotros hemos escogido, esa selección de perfiles, esos perfiles ya no serán perfiles, sino van a ser proyectos, hay que trabajar, pueden ser proyectos de factibilidad económica, financiera, o pueden ser proyectos a diseño final. ¿Cuál es la diferencia entre proyectos de factibilidad económica financiera y proyectos a diseño final? Estos que son proyectos que todavía hay que aumentar, es decir, hay que trabajar mucho más a profundidad.
Estos proyectos se van a trabajar con estándares. Por ejemplo, en construcciones, un estándar es ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción para un hotel en el Chapare? Entonces hay un estándar y dirá, el metro cuadrado para un hotel que va a propender a una impugnación o a una categoría de 4 estrellas, el metro cuadrado construido estará en $1,500. El metro cuadrado de construcción. Entonces estamos trabajando con estándares. Y diremos, para un hotel, para la construcción de hotel, obra gruesa, obra fina, equipamiento, mobiliario, para todas las habitaciones, para las cocinas, etcétera, para un hotel de 4 estrellas en el Chapare, el metro cuadrado estará en $2,000. El metro cuadrado. Entonces estamos manejando un estándar. Entonces, estos proyectos económicos financieros se manejan de esa manera, se trabaja con estándares. En cambio, los proyectos A, diseño final, aquí se hacen presupuestos, aquí hay que presupuestar hasta el último tornillo que tiene que tener una puerta. Y en todo, y no solamente en obras civiles. Si es un proyecto para la creación de una senda ecoturística, ¿cuánto va a costar hacer la apertura de la senda? ¿Cuánto va a costar los agregados para poner a las sendas que van a ser tipo graderías? ¿Cuántos metros cúbicos de madera va a entrar? ¿Cuánto cuesta la mano de obra de esos? ¿Cuánto va a costar la parte del arte que llamamos, las obras de arte para esas que son las cunetas para esa senda, para que no, cuando llueva no se erosione y se lleve todo los agregados que van a estar como en las graderías, como graditas que va a ser la senda? Tiene que tener cunetas. ¿Cuánto cuesta el metro lineal de cuneta? ¿Cuántas bolsas de cemento van a entrar si se va a usar cemento para las cunetas? Para el lavado que hay de agua que se puedan caer del cerro, hay que poner protectores. ¿Cuánto va a costar? Después la parte de cuánto va a costar un letrero de señalización. ¿Qué va a decir el letrero de señalización? Tamaño del letrero de señalización, color de pintura del letrero de señalización. Cada letrero, ¿cuántos botes de pintura entra en mililitros? ¿Cuánto cuesta la mano de obra para hacer el letrero? Va a haber un paradorcito turístico ahí. Entonces, ¿cuánto va a costar esa chapapa, ese techo? Para que los turistas puedan protegerse. Esas bancas trabajadas con madera del lugar, con troncas del lugar. ¿Cuánto va a costar cortar las troncas? ¿Cuánto va a costar pagar a los que van a armar los bancos en el paradorcito turístico? Va a haber un kiosco donde se van a vender bebidas. ¿Cuánto va a costar el grupo electrógeno para tener el agua, el refrigerador para mantener frías las bebidas en semejante calor? ¿Cuánto cuesta el traslado de las bebidas? ¿Cuántas bebidas se piensa vender al mes? ¿Cuánto cuesta el precio de la bebida puesto en el parador? Cuestan 8 pesos una Coca-Cola de medio litro. ¿A cuánto se va a vender cada Coca-Cola? A 10 pesos. ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuáles son los costos variables? Para eso llevan ustedes justamente presupuestos. Entonces, cuando ya tenemos los proyectos a diseño final, van a tener sus planos de instalaciones, va a tener sus planos sus planos de vista de las construcciones, de los diferentes perfiles, de los diferentes ángulos. Van a tener la lista del equipamiento, del mobiliario, es decir, de todo lo que se requiera, es a diseño final. Luego se tendrá que aumentar a ese capítulo de la formulación del plan, las recomendaciones y la aplicación práctica del plan. Es decir, el plan, definido el plan, se debe aplicar. ¿En qué tiempo se debe aplicar? Entonces, generalmente se trabaja por fases. Primera fase, los primeros 5 años. Entonces, ¿qué proyectos se van a trabajar de aquí? Se van a ejecutar los proyectos, porque los proyectos ya van a estar elaborados. El proyecto 1, el proyecto 2,
y el proyecto 3. Esa aplicación práctica significa que el proyecto 1 ya va a poder atender a turistas ¿en qué tiempo? En tal tiempo. Y como hemos hecho aquí la rentabilidad de los proyectos, ya sabemos que cuánto va a tener de rentabilidad cada uno de los proyectos y se hace un consolidado general de la rentabilidad anual. Pero puede ser primero semanal, después puede ser mensual y después un consolidado general de la, en este caso, es de la rentabilidad del proyecto. Y también habrá que, en la parte práctica, tiene que haber un apéndice, las normas de calidad, normas legales e impacto ambiental. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, licenciado, entendido. Nada. Catherine dice nada. Nelsi. Nelsi. Bueno, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Listo, licenciado, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Lice. Hasta luego, Gilmar. Hasta luego.